En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores y organizadoras de este Congreso Nacional de Políticas e Instrumentos para la Gestión Local del Suelo por la invitación y por darnos la posibilidad de contarles cómo venimos desarrollando durante este tiempo un debate que nos lleve finalmente a sancionar una ley de ordenamiento territorial en la provincia de Santa Fe. Cuando asumimos la presidencia de la comisión, uno de los objetivos centrales que nos dimos fue no solo presentar nuestra propuesta de ley que llamamos Ley de Ordenamiento, Cuidado y Equidad Territorial, que presentamos en agosto del 2020, que tiene que ver con nuestra historia. Ciudad Futura es un partido de movimiento cuyo origen tiene vinculación directa con la problemática sobre el acceso al suelo. Pero más allá de esto, también nuestro objetivo fue construir con voluntad política y con competencia técnica un debate en el marco del trabajo de la comisión sobre todas las propuestas que existían en la legislatura vinculadas de una u otra manera al ordenamiento territorial. Existen 7 proyectos con estado parlamentario, 3 sobre hábitat y suelo urbano, uno de la diputada Rosana Velati, otro de Agustina Donet y otro del diputado Alejandro Boscarol. Hay 2 proyectos que abordan el suelo periurbano, uno de Lucila de Ponti y el otro de Miguel Lifchit, y 2 de ordenamiento territorial en general, uno es el nuestro y el otro es el del diputado Pablo Pinotti, que trata de recabar la experiencia del CIOT en la provincia. Ante este escenario y tomando en cuenta el contexto histórico que vivimos y la urgencia de avanzar en ese debate, y su correspondiente legislación, propusimos a los distintos autores de los proyectos que pidieran el traspaso a la comisión para concentrarlos todos en un mismo lugar y poder pensar una propuesta única. En primer lugar, tratamos de acordar los puntos de vista. El sistema provincial de ordenamiento territorial. Y en segundo lugar, armamos el esqueleto del proyecto y redactamos el documento de trabajo. Ya próximos a terminar vamos a arrancar con las rondas de consultas e invitaciones a todos los ámbitos académicos, institucionales, organismos públicos, territoriales, a las universidades, para poder someter a debate qué les parece este texto normativo que construimos en conjunto. ¿Qué características tiene esta ley? En principio, esos puntos de acuerdo nos llevaron a pensar una ley integradora, instrumental y municipalista. Integradora significa que contemple absolutamente todo el territorio de la provincia de Santa Fe, tanto el suelo urbano, rural, periurbano, de preservación, aquel suelo que se debe cuidar. Instrumental en realidad porque habilita herramientas de actuación según distintas escalas, contextos, visiones. Es como una caja de herramientas a disposición de los municipios y de las comunas para poder planificar sus territorios. Y municipalista, teniendo en cuenta la importancia del gobierno de cercanía y del compromiso local, que respete este instrumento legal, tiene que respetar las competencias municipales y comunales y fortalecerlas a la hora de definir la planificación del territorio. Por lo tanto, la provincia tiene que asumir un rol promotor, articulador, de acompañamiento para esos procesos que localmente se lleven adelante. ¿Y cuáles son los puntos centrales de este proyecto de ley? Como les decía, crea el Sistema Provincial de Ordenamiento Territorial para que la provincia, los municipios y las comunes desarrollen de manera singular e integrada las políticas y proyectos que hacen al desarrollo inclusivo y sostenido del territorio. Por otro lado, precisa los objetivos y los principios del ordenamiento del territorio. Habilita las herramientas de gestión del territorio, respeta y fortalece las competencias municipales comunales y brinda las herramientas técnicas y financieras para llevar adelante la planificación. Como les decía, también asigna ese rol promotor y articulador de la provincia dentro de un esquema imprescindible de competencias concurrentes y la interjurisdiccionalidad para el abordaje de los temas territoriales. Precisa también una autoridad de aplicación. Creamos una secretaría específica como promotora de los procesos provinciales, regionales y locales y para dar coherencia e integralidad a todo el sistema. La estructura de la ley avanza en un principio por disposiciones generales,
continúa por deberes y derechos territoriales, por la clasificación del suelo, solamente clasifica los instrumentos de gestión territorial, que luego en un anexo se va a desarrollar su contenido, y por último trabaja el régimen institucional, es decir, la autoridad de aplicación que les comentaba, las responsabilidades concurrentes de municipios y comunas, el régimen que tiene que ver con el control, fiscalización y demás disposiciones complementarias. Como principios generales, planteamos la integración, sustentabilidad y equilibrio territorial, la función ecológica y social de la propiedad, el derecho a la ciudad y al territorio, la diversificación productiva y la soberanía alimentaria. Como principios operativos planteamos la coherencia y flexibilidad de los procesos de planificación, la redistribución de los costos y los beneficios del desarrollo urbano y la cooperación técnica y financiera. Y como principios institucionales planteamos el respeto por las autonomías, la articulación institucional y cooperación interjurisdiccional y la gestión democrática del territorio. La clasificación del suelo que adoptamos, por un lado el suelo urbano clasificado en consolidado, no consolidado y de protección, por otro lado el suelo rural de producción, el suelo rural de aprovechamiento extractivo, el suelo rural periurbano, de protección y enclaves industriales en suelo rural. Y por último el suelo de preservación, que también lo consideramos esencial a la hora de pensar en la perspectiva ambiental que tiene que tener este ordenamiento territorial. Por otro lado, planteamos todo este catálogo, esta caja de herramientas que son los instrumentos de planificación. Por un lado, los clasificamos en instrumentos de planificación, en instrumentos de ordenamiento e intervención, en instrumentos de acceso al hábitat, en instrumentos de protección del paisaje y el patrimonio, en instrumentos de participación ciudadana, importantísimo a la hora de pensar nuestro ordenamiento territorial en la provincia, e instrumentos de ordenamiento rural y periurbano, que esta es una de las características más innovadoras a la hora de pensar el sistema provincial de ordenamiento territorial. Por otro lado, con respecto a los instrumentos de planificación, los dividimos de acuerdo a las escalas, de escala provincial, el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, de escala regional, el Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial, los planes interjurisdiccionales de ordenamiento territorial, de escala municipal y comunal, el Plan Estratégico de Desarrollo Local, el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal y Comunal, el Plan Director de Infraestructuras, de ordenamiento parcial, el plan de sector y el plan de nueva urbanización, de soporte, sistema de información territorial. Con respecto a los instrumentos de ordenamiento e intervención de regulación urbanística, el Código Urbano, con subdivisión de suelos, usos y edificabilidad, instrumentos de gestión del desarrollo urbano, convenios urbanísticos, empresa pública de desarrollo urbano. Con respecto a los instrumentos de promoción del desarrollo urbano, prevemos las zonas de desarrollo prioritario, el reajuste de tierras y los indicadores urbanísticos diferenciales. Con respecto a los instrumentos de adquisición de suelo y financiamiento, adquisición por canje de deuda, usucapión administrativa, derecho de preferencia, expropiación, contribución por mejoras, sobretasas para inmuebles ociosos, compensación por uso de indicadores urbanísticos diferenciales, participación en la valoración inmobiliaria. Con respecto a los instrumentos de acceso al hábitat de mejora barrial, la zona de promoción del hábitat social y el proyecto de integración sociourbana. Con respecto a los instrumentos de acceso al suelo y a la vivienda, prevemos el consorcio de urbanización social, urbanización progresiva, gestión asociada al suelo y a la vivienda, banco de inmuebles, tierra y edificaciones y registro único de déficit habitacional. Con respecto a los instrumentos de financiamiento de la integración sociourbana, Fondo de Integración Sociourbana. Con respecto a los instrumentos de protección del paisaje y el patrimonio, reconocemos inventarios de recursos naturales y paisajísticos, inventarios del patrimonio construido,
Por otro lado, la evaluación ambiental estratégica, la evaluación de impacto ambiental, las auditorías ambientales, la capacidad de carga, el inventario de gases de efecto invernadero. Con respecto a los proyectuales, el plan de manejo de cuencas, el plan de áreas ambientales y sensibles, áreas de protección de patrimonio natural, áreas de protección del patrimonio cultural y construido, plan de gestión del paisaje y por último de participación, el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, las audiencias públicas y la consulta popular. Con respecto a los instrumentos de ordenamiento rural y periurbano, tenemos de tratamiento de suelo rural, la regulación de usos del suelo rural, los factores de uso de suelo rural, parcelamiento y subdivisión del suelo rural y condiciones para la edificación en suelo rural. Y por otro lado, con respecto al suelo periurbano, el Plan Especial de Periurbanos y el Plan Especial de Parques Agrarios o Alimentarios. Un rasgo que nos parece importantísimo a la hora de pensar la efectiva implementación de un proyecto de ley de este tipo tiene que ver con el fortalecimiento tanto en recursos económicos como técnicos para municipios y comunas. Por eso también esta ley, este sistema de ordenamiento territorial provincial, prevé también poder que desde la provincia se le entregue y se brinde todos los recursos económicos, financieros, el acompañamiento suficiente para que cada uno de los municipios y de las comunas de la provincia pueda desarrollar la planificación de sus territorios. Bueno, para terminar vuelvo a reiterar el agradecimiento por convocarnos a participar de este congreso y para lo que viene nos resta en el marco de la comisión poder cerrar este texto y comenzar con las rondas de consultas con los distintos intendentes y presidentes comunales, con las distintas universidades de la provincia. Ya durante este tiempo hemos avanzado con distintas reuniones con las áreas ejecutivas del gobierno de la provincia de Santa Fe, incluso hemos puesto en conocimiento a la Cámara de Senadores, al presidente específicamente de la Comisión de Hábitat allí, así que la verdad es que si algo quiero poner en valor es el trabajo que pudimos darnos en el marco de la comisión y que tuvo que ver con esto, la voluntad de absolutamente todos los bloques políticos de consolidar una propuesta única y que finalmente logremos tener una ley de ordenamiento territorial en la provincia de Santa Fe, que ese es el objetivo que nos aboca. Muchísimas gracias y un gran saludo.